Hacer saber todo lo que necesitas. Una abogada y un médico Desde otra perspectiva. perspectiva. Queremos que compartas con nosotros Todas tus inquietudes, tus dudas y todo lo que se te ocurra. un espacio fresco y diferente para estar a gusto. A gusto. Donde intentaremos resolver tus dudas de todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo todos un buen día. Estoy con el doctor Alberto Abra, otorrino, claro, desde otra perspectiva. Y con Susana Holguín, abogada, y queremos darles la bienvenida a nuestro primer episodio. Pues yo creo que programa, ¿no? Y hoy, bueno, queremos darle la bienvenida a un gran amigo. Él es Guillermo Pérez, abogado de profesión, abogado corporativo, pero como este programa se dedica a hablar de varios temas, lo que necesitas saber, pues vamos a ver al abogado también desde otra perspectiva. Y hoy el abogado nos viene a hablar del bufo. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal, Alberto? Me da mucho gusto que me hayan invitado a este primer programa. Y bueno, estoy aquí, a la orden. Pues bueno, Guillermo, a mí me gustaría mucho que nos empezaras a platicar qué es el bufo. No, difícil pregunta. Bueno, voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? El bufo es un enteógeno. Es una sustancia que se obtiene del veneno que segrega un sapo, una especie específica de sapo que habita en el desierto de Sonora. Se ha dicho que el bufo es una medicina o una herramienta o un enteógeno ancestral. En realidad, pues lo que yo he investigado es que sí se ha utilizado en algunas regiones, no nada más en México, porque al final este veneno de sapo contiene pues, una serie de sustancias, pero principalmente la que más ubicamos es el DMT, la dimetiltriptamina, me parece que eso es una triptamina. Bueno, aquí creo que sí valdría la pena tu opinión, doctor. ¿Qué es un entógeno para empezar? No lo sé, ese es el punto. No sé qué es un entógeno. Nunca lo había escuchado. La terminación geno hace referencia a origen de. Ento, no sé a qué haga referencia. Finalmente, los venenos, sobre todo los venenos que tienen que ver en algunos animales y también en algunas plantas, que tienen que ver con la activación del sistema nervioso central o con la depresión del sistema nervioso central. Tienen múltiples funciones y muchas de ellas pueden ser funciones alucinógenas o de disociación de la realidad. Y entonces infiero que un entógeno hace justamente eso. Es una sustancia que te lleva a disociarte de la realidad y como de hecho lo decían mucho, no sé, Jim Morrison cuando vino con María Sabina en la década de los 60 a Oaxaca a consumir hongos, a consumir peyote. O como decía el mismo Aldous Huxley, que lo que él estaba haciendo era abrir su mente y explorar nuevas realidades con la mescalina, Aldous Huxley en particular. Entonces, infiero que un entógeno es básicamente eso, una sustancia que juega con el sistema nervioso central y que te genera un efecto que puede ser alucinógeno o de expansión en cuanto a tus capacidades cognitivas. Oye, Guillermo, y bueno, bajo tu información y todo lo que sabes sobre el bufo, ¿qué es un entógeno? Pues exactamente lo que comentaba Alberto. Digo, no sé la definición precisa, pero sí sé que es una sustancia que te lleva a un estado alterado de conciencia que podría provocar un encuentro con lo que realmente eres a través de esta disociación de la que hablaba Alberto. Entonces podemos asumir que es una droga. Sí. A veces la gente que experimentamos este tipo de sustancias, pues le tenemos miedo al concepto, pero creo que efectivamente es una sustancia, como bien decían, que te hace entrar en un estado alterado de conciencia.
Bueno, y esta parte del bufo que podemos entender, porque tú me platicabas antes de todo esto, que tú la compraste, por así llamarlo, como medio de expresión, como una experiencia. ¿A qué te refieres con una experiencia? Sí, yo cuando tuve el primer acercamiento con el bufo fue en un mood de, como de inquietud, ¿no? De saber de qué se trataba. Hay mucha información en internet, sobre todo en canales de YouTube, y efectivamente se vende esta sustancia como una experiencia. eh, Principalmente, aunque vamos a encontrar a algunos grupos que lo ven como una medicina, lo ven como una herramienta terapéutica. Es decir, ya hay una gran diversidad de interpretaciones de esta sustancia, pero para mí es una experiencia en el sentido de que yo me acerqué a ella con la intención de ver de qué se trataba, con esta curiosidad y esta inquietud de ver qué era, ¿no? Y por qué hablaban tanto de ella como algo que te transforma la vida y una serie de cosas que muchas veces relacionamos con estas sustancias, ¿no? Con los psicoactivos. ¿Y tú, doctor, habías escuchado hablar del bufo? Había escuchado hablar del bufo, pero no tenía bien claro lo que es. Ahora, bueno, ya lo sé, el que tiene que ver con el veneno de los sapos. De hecho, con el veneno de un grupo grande de especies de sapos, Batracios. de batracios y de sapos en particular, pero en alguna ocasión leí hay sapos en Japón, en África, que tienen sustancias muy, muy parecidas. Me gustaría preguntar, ¿cómo te interesó? O sea, vaya, ¿por qué decidiste intentarlo? ¿Qué fue lo que te llevó a buscar la experiencia? Y yo agrego el para qué. Bueno, fue muy curioso porque yo estaba en una etapa en mi vida pues, un poco complicada emocionalmente. Son estas etapas en las que buscas como algo que cambie la dinámica, ¿no? Yo entiendo que mucha gente que se aproxima a este tipo de experiencias está pasando por situaciones complicadas, es decir, a lo mejor están experimentando depresión, ansiedad, una serie de cosas, y lo que quieren es algo que cambie esta circunstancia. Eh, a lo mejor no encuentran una respuesta en la terapia psicológica y buscan alternativas. Realmente mi intención era, la intención primordial fue experimentar, saber qué era y en qué consistía. Pero sí tengo que reconocer que algo que me enganchó fue ver en los videos con los que entré en contacto una vez que supe de la existencia de esta sustancia, me impactó el hecho de ver que en la mayoría de los videos hablaban los experimentadores que se había transformado su vida o su forma de percibir la realidad. Y eso fue lo que me orilló o me motivó a vivir la experiencia. A mí me llama la atención que mencionas mucho ansiedad y depresión. A ver, doctor, el mencionar la ansiedad y depresión es como uno de los problemas o uno de los males que aquejan actualmente a una gran parte de la población. ¿Qué tanto un entógeno o PMT, como dicen que se llama, afecta en este sentido? Y para Guillermo la pregunta sería, ¿cómo te ayuda, no? También. Al final, vaya, depresión y ansiedad son una epidemia en nuestra sociedad. Estamos llenos de depresión, estamos llenos de ansiedad. Yo creo que cualquier médico, en cualquiera que sea su especialidad o su práctica cotidiana, se va a encontrar con ansiosos, se va a encontrar con deprimidos. Termina siendo esto, una epidemia que está afectando a todos, particularmente en las grandes ciudades. La prevalencia, la presencia de depresión y de ansiedad en las grandes ciudades es enorme, enorme. Y siempre buscamos una manera de salir. Lo típico, o más bien lo más apropiado, es siempre pues buscar terapia, buscar la causa, no tratar de simplemente ponerle una tapadera al problema. Pero es muy común que busquemos salidas no necesariamente ortodoxas.
Lo típico es que vayamos con el psiquiatra y nos dé un antidepresivo, que nos dé un ansiolítico y que con eso me mantenga dormido. Y muchas veces no es justamente lo que estamos buscando, no es lo que queremos. El medicamento controlado de repente se nos acaba, es de difícil acceso, no es una buena idea. Y mucha gente termina buscando una terapia alternativa o una manera alternativa de salir de la inquietud por su depresión y por su ansiedad. Entonces, una manera de verlo es esto: estoy deprimido, estoy ansioso, eso me lleva finalmente a buscar una manera de escaparme de mis problemas y experimentar con sustancias que finalmente podemos encontrarlas relativamente fácil. Es una buena alternativa. Existen pros y contras, existen ventajas, existen desventajas. Es no tan fácil encontrarlas. Yo había escuchado hablar alguna vez del bufo, pero no tengo ni idea de cómo se pueda conseguir, por ejemplo. Y estoy más o menos metido en el mundo de las emociones y de depresión y de ansiedad. En ayahuasca, habíamos platicado antes de empezar a platicar en el programa de hoy, un poquito sobre la ayahuasca. Es otra alternativa que mucha gente utiliza. Pero finalmente sí son herramientas y podemos verlo como tal, como una herramienta alternativa a lo que encontramos de manera cotidiana en la medicina alópata. Ok. ¿Y tú, Guillermo, tenías alguna condición en ese sentido, depresión o ansiedad? No, no, realmente no podría decir que yo busqué la experiencia por algún padecimiento o alguna condición específica. No considero que estuviera en esa circunstancia. Creo que más bien fue un tema de inquietud, de querer conocer algo que me pareció atractivo por lo que significaba, o por lo menos lo que yo veía en las redes. Eh, Creo que ahí es un tema importante a analizar, es decir, son sustancias que generan un enganche, se vuelven atractivas por lo que, por la forma en la que se venden, ¿no? La forma en la que los experimentadores hablan de precisamente la experiencia, ¿no? ¿Cómo se venden? Pues principalmente por el hecho de que en los testimonios hablan de que su vida se transformó, ¿no? O sea, generalmente en este tipo de videos vas a ver entrevistas con experimentadores en donde ellos dicen, a partir de que probé esta sustancia, todo cambió. Es decir, estaba deprimido, ahora ya no lo estoy, mi forma de percibir cambió. Entonces, esto se vuelve demasiado atractivo, ¿no? Porque como decías, Alberto, la gente está buscando alternativas. Y creo que ahí radica un poco el peligro de estas sustancias, porque no hay un conocimiento profundo al día de hoy de las consecuencias del consumo de estas sustancias. Tampoco está mapeado el hecho de cómo funcionan, ¿no? Esto es como una suerte de ensayo y error, ¿no? Realmente lo que está pasando con estas sustancias es que la gente está probando y sobre la marcha están surgiendo pues ciertas problemáticas, ¿no? que se están descubriendo. El peligro, como decía, o lo que sí a lo que hay que poner atención es a esta necesidad que tiene la gente de buscar alternativas que a veces pues son un poco agresivas, ¿no? O sea, por lo menos lo que yo puedo decir del bufo es que es una sustancia que te genera una experiencia que sí puede cambiar tu forma de percibir. Y esto puede ser para bien o puede ser para mal, ¿no? Entonces, creo que es un punto interesante esto que mencionas. O sea, ¿cuál es el enganche? ¿O por qué son atractivas? ¿O por qué a mí me interesó experimentar? Por eso, realmente lo podría decir, por eso. Ahora, a mí sí me gustaría que ya entráramos directamente en el tema y nos cuentes, para partir de ahí, cómo fue tu experiencia con el bufo. Digo, voy a aclarar que es un programa pet friendly porque se está escuchando Valentina. Pues mi experiencia fue una experiencia que duró aproximadamente 15 minutos. Yo pensé cuando contacté a estas personas, a quien sería mi facilitador,
Yo pensé que la experiencia iba a ser como más, no sé, me imaginé que iba a ser en una playa, en un bosque, en algo así más, en contacto con la naturaleza, ¿no? No, acabé haciéndolo en un departamento de la Condesa. Fue algo muy extraño. Yo hice una investigación en redes porque tenía mucha inquietud y tenía mucho interés. A partir del día que me compartieron la existencia de esta sustancia, me generó mucho interés, investigué en redes y afortunadamente contacté a personas que dentro de todo este desconocimiento, pues saben lo que hacen, ¿no? La persona que me facilitó es alguien que organiza un congreso anual de Bufo alvarius en México y en otros países. Entonces se congregan facilitadores de todo el mundo pues a compartir experiencias. Es decir, están aprendiendo sobre la marcha. Digo, suena peligroso, pero realmente está ocurriendo así. Entonces fue con estas personas que... Voy a abrir un paréntesis. ¿Qué peligros conlleva? Porque también me interesa saber la opinión médica en este sentido. O sea, ¿qué peligros te dijeron a ti que conllevaba o has visto durante tus experiencias? Y ahorita el doctor que nos dé toda la parte científica. Bueno, de entrada cuando los contacté ellos me dieron ciertos lineamientos. Bueno, entonces ellos hacen una serie de preguntas, ¿no? De cuestionamientos. Principalmente me hicieron énfasis en el hecho de que si yo consumía algún tipo de medicina psiquiátrica, ¿no? Tienen a un par de médicos que analizan a cada uno de los potenciales experimentadores. Entonces, lo primero que te preguntan es si tomas medicamentos controlados, ¿qué tipo de medicamentos? Y una vez que dices qué tipo de medicamentos, ellos te dicen, no, está contraindicado, está contraindicado. Si quisieras probar la sustancia, tendrías que esperarte por lo menos 3 meses para poder dejar de tomar el medicamento y en 3 meses poder intentarlo. Y siempre cuando te lo prescriban. O sea, creo que ahí toman ciertas medidas que yo sé que no tienen el rigor de un médico, pero por lo menos tratan de evitar que la gente consuma esta sustancia si hay contraindicaciones muy claras. Entonces, ese fue el primer punto. Ahora, respecto al peligro, bueno, hay peligro si tú estás en esta posición de contraindicada. La experiencia te provoca una serie de cuestiones que no podría... igual vamos a tocar el tema, pero regresas de la experiencia del trip, que realmente es un trip que dura 15 minutos, no dura más. Es un trip en el que pierdes conciencia del cuerpo. Incluso pierdes conciencia de ti mismo, lo que hablaba Alberto. Pues es un fenómeno de disociación con la realidad muy fuerte. Creo que es el enteógeno más fuerte que conozco. No he probado muchos, no he probado la ayahuasca, pero sé que este es muy, muy fuerte. O sea, pierdes el control totalmente, ¿no? O sea, no hay forma de que tengas conciencia espacial de tu cuerpo, del entorno. Cuando regresas del trip, es como si tuvieras que armar de nuevo todo, pero sí hay un cambio en la percepción. Al menos a mí, yo sí sentí un cambio en mi percepción. Y creo que ahí está el riesgo. Por eso creo que podría ser peligroso. Porque conozco muchos casos de gente que le ha costado mucho integrar esa experiencia. Es una experiencia muy fuerte y cuesta mucho trabajo integrarlo. Es decir, incluso les voy a platicar algo que me dijeron que a mí me dejó sorprendido, ¿no? Cuando me hicieron una plática muy breve antes de experimentar con la sustancia, mi facilitador me dijo, es importante que después de que acabe la experiencia, no tomes decisiones importantes. Cualquier decisión importante que te pase por la cabeza, y me refiero a, no sé, vender tu coche, vender tu casa. Casarte, sí, exacto. Cualquier decisión importante, platícala con tu familia, platícala con gente cercana. ¿A quién más confianza le Eso a mí me puso a pensar. O sea, cuando me lo dijeron, inmediatamente pensé, ¿por qué me están diciendo esto?
O sea, en ese momento no lo entendí. Después lo entendí, después de la experiencia. Pero entonces me dijo, es muy importante que tomes en cuenta esto. No tomes decisiones después de la experiencia. No importa lo que sea que experimentes. ¿Cuánto tiempo? No me dijeron el tiempo, simplemente me dijeron platícalo. Después entendí, después de la experiencia entendí, porque les voy a platicar algo que me pasó muy curioso. Cuando yo experimenté, yo no tenía auto. Y yo siempre estuve obsesionado con tener un vehículo. Es como esta necesidad para poderme transportar, mover, necesito un vehículo. Entonces yo no tenía vehículo. Estaba en proceso de adquirir un vehículo, ¿no? Estaba tramitando un crédito bancario para adquirir un vehículo. Entonces, cuando yo acabo de hacer la experiencia, me quedo ahí en la Condesa a desayunar con la persona que me acompañó. Y en ese momento recibo una llamada de la financiera para decirme que estaba autorizado el crédito. Y cuando recibí la llamada, lo primero que le dije a la señorita fue, le agradezco mucho, pero ya no me interesa adquirir el vehículo. Y colgué. Y entonces la persona con la que iba me dijo, oye, ¿no te hablaban para lo de tu coche? Le dije, sí. Y me dijo, ¿y por qué les dijiste que no? Le digo, porque ya no quiero tener coche, o sea, no lo necesito. Están diciendo que no tomes decisiones. ¿Eso fue cuánto tiempo después? Eso fue media hora después. Sí, o sea, después de la experiencia, o sea, porque me pidieron que no consumiera alimentos ese día. O sea, que tuviera un ayuno en la mañana. O sea, yo hice la toma a las 9 de la mañana. Entonces me dijeron, no consumas alimentos antes de la toma. Y esto no tiene, porque creo que la única razón es porque hay gente que en ese estado tiende a vomitar o si tienes el estómago lleno. Entonces, lo que te piden es no consumas. También me mencionaron que no tuviera relaciones sexuales un día antes, ¿no? Fueron las dos cosas que me plantearon. Bueno, doctor, tu opinión científica. Sí, varias cosas. Primero, salí de mi ignorancia. Ya sé lo que es un enteógeno. Lo busqué. Y finalmente, la definición de enteógeno es una palabra nueva, es un neologismo que se propuso en 1979, en realidad es muy, muy reciente. Y proviene, ya decíamos, la partícula geno hace referencia a origen. Y también viene del griego enteos, que significa que tiene un dios adentro. Entonces es interesante, la definición de enteógeno es una sustancia vegetal o que está preparada con sustancias vegetales, que tiene sustancias psicotrópicas, lo que ya decíamos, y que al ingerirlo provoca un estado modificado de conciencia, justamente lo que decíamos hace un rato, que es utilizado en contextos espirituales, religiosos, ritualísticos, chamánicos, además de los usos recreativos, y que puede tener algún uso médico también. Entonces, bueno, de entrada ya salí de mi ignorancia en ese sentido, ya sé lo que es traer un dios adentro. Podría aplicar entonces efectivamente a cualquier sustancia vegetal, bueno, sustancia que derive de vegetales y que provoque un estado de disociación a nivel de la mente. El bufo en particular, o las sustancias que están generadas por el veneno de los sapos de este género bufo, tienen la característica, uno, de tener los efectos psicotrópicos y dos, de tener efectos a nivel cardíaco. De hecho, tienen muchos efectos cardíacos. Tienen efectos similares a un grupo de sustancias que se llaman digitales, que se utilizan para insuficiencia cardíaca. Hacen que el corazón lata más rápido y que el corazón lata más fuerte. Entonces, muchos de los efectos son también por la distribución diferente de la sangre. Puede subir, puede bajar la presión y puede llegar a traer consecuencias. Oye, perdón que te interrumpa. ¿Eso es como similar a lo que puede sentir alguien que tiene un infarto o algo así? Pudiera. Cuando usamos medicamentos, sustancias que tienen efectos sobre el corazón, en la fuerza de latido o en la frecuencia de latido, decimos son inotrópicos positivos o cronotrópicos positivos cuando late más rápido y más fuerte, o negativos si es más lento o más débil. Cuando tiene un efecto hacia arriba, o sea, cuando hace que el corazón lata más rápido o más lento, la sensación debe ser exactamente la misma o muy parecida a la sensación que se tiene cuando estamos infartándonos. Con la diferencia de que cuando hay un infarto hay dolor.
hay un dolor importante a nivel del pecho y eso hace que la gente se incline, que tome algo que se llama posición antiálgica, se doblan para bajar el dolor y se llevan la mano a la zona del corazón. Quitando eso, los efectos que pueden sentirse podrían ser muy similares, dependerá de la sustancia. Y cada sustancia es diferente y cada cuerpo es diferente, que también ese es un punto bien importante. Por eso, en toda la gente, los facilitadores de las diferentes sustancias, pasa lo mismo con ayahuasca. Si bien nunca he tenido la experiencia, sí conozco mucha gente que ha tenido experiencia con ayahuasca. También, o con peyotes, más o menos la misma cosa. Hace falta alguien que te guíe. Si lo vemos desde un punto de vista enteramente recreativo, chamánico, es para que tu viaje sea bueno y así tal cual te lo dicen. Si lo vemos desde un punto de vista un poco más científico, es para cuidarte. Si tienes cualquier síntoma que pudiera ser de alarma, por lo menos hay alguien que está checando y que pueda llamar una ambulancia o lo que sea pertinente en el momento. Por eso sí es importante que siempre, si alguien va a hacer esto, si alguien pretende probarlo, que sea siempre con ayuda y que sea alguien que sepa de lo que está hablando. Oye, y mientras tienes la experiencia, ¿los doctores están presentes? Bueno, los médicos. No, está solamente el facilitador. Qué miedo, ¿no? Ahorita que me menciona esto, Alberto, me hizo mucho sentido porque no había pensado en el tema cardíaco. Ocurre algo interesante en la experiencia. Otra cosa que me dijeron, que me gustaría comentarles, es que jamás pensé que lo iba a poder integrar, ¿no? El facilitador me comentó, me dijo... Perdón que interrumpa, que se escuche que estamos en Ciudad de México. Sí. Los tamales calientitos. Sí, el facilitador me comentó, me dijo, los primeros minutos de la experiencia son cruciales porque vas a comenzar a experimentar cosas que nunca has experimentado en tu vida. Circunstancias que jamás has experimentado y lo que va a pasar es que te va a dar miedo. Y me dijo algo que se me quedó grabado y que tiene que ver con lo que comentabas de la disociación. Me dijo, vas a tener que hablarle a tu mente y decirle que no te estás muriendo, porque vas a sentir que te mueres. Y cuando me dijo esto, no lo entendí. Es decir, yo dije, ¿cómo le voy a hablar a mi mente? ¿No? O sea, yo soy mi mente. O sea, ¿cómo puede alguien hablarle a ti mismo, ¿no? Y una vez que estuve en la experiencia, lo entendí. Porque efectivamente esos primeros 8 minutos yo sentí que me moría. No sé si tenga que ver con esto que comentabas, Alberto, o sea, de la alteración en el sistema circulatorio. ¿A qué le llamas sentir que te mueres? O sea, ¿cómo puedes decir siento que me muero si nunca te has muerto? Eso es muy interesante lo que preguntas. No tengo palabras para explicarlo. Es decir, tengo una certeza absoluta de que sentía que bueno, lo que les puedo decir es que esos primeros 8 minutos, yo lo primero que experimenté fue estar en un lugar en donde no hay arriba, abajo, no hay ninguna una referencia espacial. Y esto fue muy extraño porque nunca había estado en un lugar en donde no tengo una referencia de dónde está abajo y dónde está arriba, ¿no? Entonces, lo primero que sentí fue miedo, porque dije, ¿dónde estoy? Es como si estuvieras flotando, pero no tienes ninguna referencia. E incluso, todavía no experimenté eso en esos primeros 8 minutos, pero hay un momento en el que dejas de experimentar tu cuerpo. Es más, dejas de percibirte como una persona. Es decir, hubo un momento en que ya no me percibía como humano, ni como persona, ni como Guillermo, ni como hombre. Simplemente es una conciencia de que eres, pero no puedes relacionarlo con nada, con ningún concepto, ¿no? Eso obviamente nunca me había pasado, pero ocurrió más adelante en la experiencia. Pero en estos primeros 8 minutos, cuando yo siento que no tengo ninguna referencia espacial, me da miedo. O sea, no puedo decir que pánico, pero sí siento mucho miedo. Y me acordé de las palabras del facilitador. El facilitador dijo, tienes que hablarle a tu mente, tranquilizarla, decirle que esta experiencia solamente va a durar 15 minutos y que no te estás muriendo. Y fue lo que hice. O sea, algo dentro de mí le habló a mí mismo diciendo, tranquilo, no te vas a morir, esto solamente va a durar 15 minutos, relájate, ¿no? Y ahí como que me tranquilicé, ¿no? Oye,
¿Y realmente te garantizan que no te mueres? No, no pueden garantizarte que no te mueres. Incluso yo lo platiqué con mi facilitador, como abogado que soy. En algún momento seguí estando en contacto con él, incluso estuve en varios talleres acompañándolo. Y alguna vez platicando con él le dije, creo que sería importante que tú como facilitador tuvieras una liberación de responsabilidad. Es decir, una manifestación de que el experimentador está consciente del riesgo que pudiera tener el entrar en contacto con esta sustancia. Y que es responsabilidad. Al final, cuando tú experimentas con estas sustancias, tú eres responsable. O sea, el facilitador lo que hace es proporcionarte la sustancia, pero creo que habría que asumir una responsabilidad como experimentador. Es decir, yo asumo que estoy corriendo un riesgo, ¿no? Y estoy consciente del riesgo que implica, ¿no? Supongo que lo mismo en ese sentido legalmente, ¿no? Voy a hablar que en una cirugía, ¿estás de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Exacto, por ahí va mi comentario. Tengo, un comentario y un par de preguntas. Las preguntas primero, las formulo y ahorita nos comentas. ¿Cuál fue la vía de administración? ¿Lo comiste? ¿Bien? ¿Te lo dan en un jugo? ¿O te lo dan en un pan? ¿Te comes el sapo? ¿Qué es lo que pasa? Es la primera. La segunda, ya dijiste que fue unos cuantos minutos, eso ya lo habíamos platicado. Y mi tercera pregunta era si firmaste algún papel. Porque lo que comentaba ahorita Susana es, no sé qué tan legal sea, no lo sé, desconozco por completo. Finalmente, si yo tengo a alguien que está consumiendo alguna sustancia en mi casa y de repente algo sale mal, porque algo puede salir mal, siempre, igual que en una cirugía. Pero te voy a decir algo, legalmente no aplica si lo están consumiendo en tu casa como con fines recreativos, allá tener un facilitador y ser un facilitador, ¿me explico? Sí puedes imputarle, pues, que cometió algún delito en contra de la salud. Sí. Digo, tú eres abogado. Por eso, es por ahí real. va mi comentario y mi pregunta. No sé qué... Si yo fuera facilitador, insisto, no lo soy... Estoy como hipotetizando en este momento. No lo haría en mi casa. O sea, es un riesgo altísimo. Puede pasar cualquier cosa porque las complicaciones pasan. Y ahorita Susana comentaba, igual que en una cirugía, sí, efectivamente. Y en una cirugía siempre le explicamos al paciente, existe riesgo de muerte. Y lo firma y lo sabe. Y saben que la cirugía más pequeñita del mundo puede terminar en muerte. Afortunadamente casi nunca pasa, pero la posibilidad siempre existe. Y cuando estamos jugando con sustancias, la posibilidad está siempre latente. Entonces mis preguntas, uno, la vía de administración, que eso sí me da mucha curiosidad. Y dos, si firmaste algo o cómo se manejó el aspecto legal. Pues la vía de administración es fumado, es oral. Sí. El veneno es una especie de líquido blancuzco que se extrae del sapo, se le exprime, no se le hace daño al sapo, nada más se exprime y sale la sustancia y ellos la ponen a secar al sol. Entonces, cuando se seca queda como una especie de hojuelita muy, muy delgada, ¿no? Y esas hojuelitas como que se pulverizan un poco en una pipa de vidrio, y ahí se fuma. Lo que hacen es hacerte como una prueba muy breve de tu capacidad de respiración, o sea, cuántos segundos podrías inhalar y mantener el aire dentro de tus pulmones, porque es muy importante el tiempo, la cantidad, ¿no? Que además ellos calculan la dosis pues a ojo de buen cubero, o sea, no hay un protocolo. ¿Cuál era la otra pregunta, Alberto? Ay, se me fue. La primera era la vía de administración, la segunda, si firmaste algo, sí. No firmé nada, y cuando yo le planteé a mi facilitador ya con más confianza, después de tiempo de conocerlo, porque nos hicimos amigos, le planteé esta inquietud, y esto surgió porque hubo un caso que fue hasta cierto punto conocido más en el medio enteogénico, de una persona que falleció en España. Hay un personaje famoso que se llama Nacho Vidal, que es un actor pornográfico, ¿no? Español, conocido. Y Nacho tuvo una experiencia con bufo y subió un video. Uno de los primeros videos que vi del bufo fue precisamente el de Nacho Vidal. Si tú pones en YouTube Nacho Vidal bufo,
es uno de los videos que más vistas tiene. Y es muy impactante porque él en 15 minutos dice, o sea, narra su experiencia y lo narra de una manera que te engancha, ¿no? O sea, la forma en la que lo plantea y la transformación. Sobre todo porque estamos hablando de alguien que consumía drogas. Él lo confiesa, que estaba muy enganchado con metanfetaminas y no sé si crack, o sea, drogas muy fuertes, muy duras. Y él dice que después de la experiencia con el bufo dejó de consumir. Entonces, obviamente se vuelve muy atractivo. ¿Sabes? Un testimonio así dices, pues, ¿qué pasó, no? ¿Qué hizo? Bueno, Nacho se convenció de este enteógeno, se volvió facilitador. Y en una ceremonia en España, a una persona que le facilita fallece de un infarto. Que eso me hace mucho sentido con lo que habías comentado hace un momento, Alberto. Eh, y entonces obviamente entran en un problema legal fuerte porque esta persona que había fallecido no firmó ninguna responsiva y pues les imputaron el homicidio, hubo un proceso complicado. Eh, Él está en libertad, pero sigue con este proceso. Y entonces cuando yo me enteré de este asunto, se lo platiqué a mi facilitador y le dije, creo que sería importante que hicieras firmar responsivas a tus experimentadores. Y él lo que me contestó, o sea, me dijo, sí te entiendo, pero si yo hago esto, se va a perder la esencia de la experiencia. Ellos piensan, o sea, yo lo que deduzco es que ellos piensan que esta experiencia tiene una fuerte carga espiritual y quieren verlo desde ese punto de vista, como tú lo mencionabas, como una experiencia chamánica, aunque en el caso específico de mi facilitador, él no utiliza ningún recurso de este tipo. O sea, no hay cantos, no hay música, es una experiencia muy neutra, ¿no? Que es algo que me agradó, que agradecí. Y él dice que no lo hace porque no quiere contaminar la experiencia de las personas a las que él le facilita, ¿no? Un poco la idea era no ser invasivo, y por invasivo se entiende también pues, los sonidos del entorno, etcétera. Entonces él trata de respetar mucho eso. Y firmar una responsiva sería como contaminar esta atmósfera o esta intención espiritual, etcétera, ¿no? Entonces por eso renunció a firmar algún tipo o que se firmara algún tipo de liberación de responsabilidad. Qué interesante, qué interesante. Espérame, nada más estoy aquí acomodándole. Se oyen unos ruiditos. Listo. Nunca he visto a Nacho Vidal. Lo conozco por un youtuber español tiene un canal que se llama Solo Fonseca, que habla de política y de economía, y cada vez que dice que habla de que algo es muy grande, que tiene una gran magnitud, dice que tiene magnitudes o proporciones nachovidalianas. Me imagino por qué, no sabía que era un actor porno, pero bueno, hace rato hablabas que el inicio de la experiencia fue como no saber dónde es arriba, dónde es abajo, quién soy, dónde estoy, como que pierdes la noción de los sentidos. Hay unas cámaras de pérdida sensorial, hasta donde yo sé no hay en México, tengo muchas ganas de experimentarlo, en las cuales te metes en un lugar a flotar, estás en agua, es como un tanque totalmente oscuro, no puedes ver nada, y entonces simplemente empiezas a flotar. Estás flotando de muertito, digamos, hacia arriba para que puedas respirar, pero llega un momento en que se disocian tus sentidos y que empiezas a tener un viaje. Dicen que mucha gente tiene un viaje muy desagradable y que para otras es un viaje muy interesante. Pero supongo que es lo mismo que tú sentiste. Ahora, esa sensación fue solo los primeros minutos. ¿Qué sentiste después? Bueno, esos 8 primeros minutos aproximadamente, porque una de las cosas que se pierden es la noción del tiempo, ¿no? O sea, la experiencia duró 15 minutos y cuando tú regresas, en mi caso específico yo regresé,
y yo sentí que habían sido horas, ¿no? Días, tal vez. No, o sea, pierdes absolutamente la noción del tiempo por esta pérdida de referencias. Eh, después de haber experimentado esto y haberle hablado a mi mente, ¿no? Algo que jamás pensé que iba a hacer, me tranquilicé y comencé a entrar en una especie de trip en donde no tenía referencias, pero estaba tranquilo. Yo digo que me fui como a blancos. Es decir, estaba con un lugar, ni siquiera puedo decir que era un lugar, ¿no? Pero yo veía luz, ¿no? Y comencé a perder referencias de mi cuerpo y de mi autopercepción. Al punto, como les decía, que hubo un momento en el que ya no me identificaba como una persona o como un ser humano, ¿no? Simplemente era consciente nada más, pero no había una referencia. Es decir, olvidé que tenía familia, olvidé que tenía una historia, olvidé todo. Por unos segundos o minutos, no sabía quién era, pero no importaba. Eso es algo muy interesante. Estás en un lugar o estás en un estado mental en el que no importa que no tengas historia, o sea, no importa que no haya referencias. Y eso te hace sentir, a mí por lo menos me hizo sentir una plenitud y una paz que jamás había sentido en mi vida. O sea, al perder todas esas referencias, me quedé como en la nada y yo me sentía en una paz y en una plenitud increíble que jamás había experimentado. Ok. Como que te resetea algo así. Hace algunos años le preguntaba a mi anestesiólogo qué se siente cuando la gente se mete fentanil, que tan de moda está actualmente el fentanilo en todo el mundo, de hecho. En Estados Unidos hay una epidemia terrible del uso de fentanil. Y lo que me contestó fue, tienen una sensación de bienestar absoluto. Están conscientes, no pierden conciencia, pueden saber dónde están o pueden no saberlo, pero el punto es que no les importa, todo está bien. Me imagino que es algo muy parecido a lo que tú sentiste. Sí, y además... Espérame, pero porque a mí sí me gustaría hacer así aquí como un paréntesis, ¿no? ¿Tú crees? Y esto te lo dejo para que, ahora sí que para que nos especifiques dentro de todo esto que nos estás narrando. ¿Tú crees que tu vida fue un antes y un después? Es decir, que esto fue como un parteaguas realmente en la vida de Guillermo. Te lo dejo abierto como para que nos vayas especificando esta parte de la experiencia, tomando de punto de partida ese. Sí, totalmente. Y no quiero ser irresponsable porque precisamente es algo que estábamos platicando hace un momento, ¿no? O sea, de lo que está pasando en redes, de estos videos que te enganchan porque al final te venden esta idea de tu vida va a cambiar, se va a transformar, eh, tu sufrimiento se va a eliminar, etcétera, una serie, o tus adicciones, ¿no? Como el caso de Nacho y muchos otros que suben videos en donde dicen yo era alcohólico y dejé de tomar una vez que entré en contacto con el bufo. Entonces, no quiero caer en esta irresponsabilidad, pero sí puedo decir que en mi caso específico, en mi caso particular, sí es un parteaguas, o sea, es un antes y un después. No sé si la experiencia solamente fue un detonante, o sea, el trip fue un detonante para que hubiera cambios en mi forma de percibir, en mi conciencia, o si realmente el trip es una parte muy importante. Yo creo que es un proceso, es decir, para mí el entrar en contacto con esta sustancia no solamente es el trip en sí, no solamente es fumar el veneno, es lo que pasa después. O sea, es como un proceso continuo, ¿no? Por eso, cuando he platicado este tema con gente que quiere experimentar, pues lo primero que les digo es, no te creas el hecho de que te va a cambiar la vida. Yo he estado con gente que ha hecho esta experiencia y no han cambiado absolutamente nada. O sea, es como si no hubieran consumido nada, ¿no? Entonces, esto no es una condición, ¿no? Segundo, tiene un alto riesgo porque no sabemos qué va a pasar después. Es decir, eh, como yo les decía, para mí lo más importante es el proceso después del trip, que yo le llamo proceso de integración de la experiencia. Entonces, mucha gente no puede integrar la experiencia correctamente, ¿no? Se les dificulta. Entonces,
A mí sí, yo sí puedo decir que hay un parteaguas. No te puedo decir, no voy a afirmar que sea para mejor. No es, tampoco es una condición. Pero sí me cambió la forma de percibir. Y eso creo que, pues, si cambias la forma en la que percibes, pues te cambia todo, ¿no? Una de las cosas que, bueno, nada más por poner un ejemplo, ¿no? Decía que entonces dejé de tener esta compulsión por tener un vehículo, ¿no? ¿Cómo ocurrió? No lo sé. O sea, no lo puedo explicar. No es algo que yo haya racionalizado, que haya dicho, a partir de que tome esta sustancia, dejaré de tener esta necesidad de tener un vehículo para transportarme. Simplemente desapareció. Y sí lo voy a decir así como lo sentí, desapareció por arte de magia. No puedo explicarlo. Ahora trato de explicarme la experiencia como una experiencia en donde hay muchos conceptos mentales que desaparecen, se disuelven. Y creo que tú, Alberto, podrías un poco, eh, con tus conocimientos, un poco explicar este fenómeno. Es decir, hay una sustancia que lo que hace es disasociarte de la realidad y esta disasociación te provoca que ciertos conceptos se disuelven, dejan de sostenerse como en este caso conceptos que me llevaban a esta compulsión. Desapareció. Y así como desapareció esa compulsión, desaparecieron otras, ¿no? Yo en ese tiempo, por ejemplo, vapeaba nicotina. Siempre fui fumador. En esa etapa de mi vida dejé de fumar el cigarro, pero fumaba nicotina vapeada. Y además en cantidades importantes. Después de esa experiencia, nunca más volví a tocar el vapeador. O sea, llegué y dije... Y además la sensación fue muy extraña porque simplemente llegué a mi casa y vi el vapeador y dije, no necesito esto. Y lo tiré. No hubo, o sea, no hubo crisis de abstinencia, no hubo... Simplemente es como si algo que yo pensaba, o más bien, yo lo que sentía es que sostenía ese concepto y por alguna razón dejó de sostenerse y simplemente ya no había razón para que estuviera ahí, ¿no? Y lo tiré. Y así me ocurrió con muchas otras cosas. Entonces, yo quiero pensar que hay algo que hace que estos canales, ¿no? Estos como, estas carreteras por donde pasa la información en tu cerebro, es como si tú mencionaste la palabra resetear, ¿no? Es como si te resetearan y estas carreteras de información o de cambiaran, ¿no? No me acuerdo si es Terence McKenna o alguien que mapeó el tema del DMT en algún momento, decía que es como los caminos que toma la gente cuando está esquiando, ¿no? O sea, ves una montaña de nieve y ves que la gente está esquiando sobre pues los caminos que ya están hechos, ¿no? Entonces decían, tomar un enteógeno como el LSD o como el DMT, lo que hace es crear nuevas carreteras por las que te vas a mover, ¿no? En realidad estás en el mismo lugar, pero simplemente que estás experimentando por distintos ángulos la experiencia. Entonces, eso fue lo que yo sentí que pasó. Simplemente fue como un reajuste, como que este reseteo me llegó a desestimar o quitarle importancia a ciertos conceptos que yo mantenía y que fue de manera inconsciente, no fue de manera consciente. O sea, yo no te puedo decir que dejé de vapear conscientemente, o sea, por decir, voy a dejar de vapear porque me hace daño. No, ese no fue el razonamiento, simplemente fue, no lo necesito. Es algo que no necesito, igual que no necesito un coche, igual que no necesito muchas cosas. A ver, a mí sí me gustaría entrar ahorita un poquito y que me dijeras. Al principio mencionaste y en varias ocasiones durante esta conversación has mencionado que esto te lo venden como una experiencia desde el punto de vista espiritual, ¿no? Desde ahí, espiritualmente, ¿cómo te considerabas antes de y después de? Pues antes de no tenía ni la menor idea. O sea, la espiritualidad para mí la espiritualidad era, yo lo relacionaba con la religión, ¿no? Crecí en una familia católica, entonces yo siempre fui católico, pero no practicante, ¿no? O sea, compartía la ideología por temas familiares. Y entonces mi espiritualidad era como muy superficial, es decir, no me cuestionaba más nada.
Simplemente creía en lo que me había aprendido yo desde niño. Esta experiencia me llevó a comenzarme a cuestionar muchas cosas. O sea, es una de las cosas que creo que a mí, en mi caso específico, me provocó. Por eso decía que sí, para mí es importante lo que ocurre después del trip. Lo que ocurre en el trip, la verdad es que no lo puedo explicar. Es algo que a lo mejor tiene alguna explicación médica, Alberto. O sea, pero en realidad es algo muy extraño. Yo, como les decía, me fui a Blancos. Ahí me quedé. Algo que sí recuerdo muy bien es que ahí estando en Blancos, sintiendo esta paz y esta plenitud, comencé a sentir la necesidad, así lo voy a decir como lo experimenté, de disolverme con algo que yo podía sentir que era como un vacío enorme, infinito. Todo lo que le estoy diciendo no lo vi. O sea, no puedo decir que lo vi como una imagen mental, porque tenía los ojos cerrados. No lo vi como una imagen mental, lo sentí. O sea, si tuviera que explicarlo, diría, sentí un vacío enorme enfrente de mí, pero no lo vi, no lo podía ver. Tampoco podía ver mi Pero cuerpo. no lo sufriste o no lo... No, simplemente yo sentía ese vacío frente a mí y yo sentía que ese vacío era mi casa, ¿no? Y que tenía que disolverme ahí. Y lo que me impedía disolverme era una sensación en el abdomen como de resistencia, ¿no? Como de dureza. Y yo decía, si yo suelto esa resistencia, me voy a disolver con esto, que es maravilloso, que soy yo, pero que al mismo tiempo me da miedo. En ese momento comencé a regresar de ese primer trip. Comencé a despertar. Cuando despiertas, pues obviamente todavía tienes algunos efectos de la sustancia, ¿no? Las cosas las ves un poco raras, etcétera. Me incorporé, así un poco mareado, un poco. Mi facilitador me preguntó, me dijo, ¿cómo te sientes? Le dije, muy bien. Es una sensación que jamás había sentido en mi vida. Es decir, te sientes sumamente feliz, sumamente tranquilo, ¿no? Eh, a mí no me pasó, pero yo conozco mucha gente que llora incontrolablemente de felicidad, de alegría. O sea, dicen, esto jamás lo había experimentado en mi vida. Bueno, yo desperté así un poco. Y cuando me preguntó, ¿quieres compartirnos algo de lo que experimentaste? Pues lo primero que le dije es, no puedo hablar, o sea, no tengo palabras para explicar lo que acabo de experimentar. No hay algo, no hay referencias, no puedo hablar. Efectivamente no puedes hablar. O sea, quieres hablar, quieres explicarlo y no puedes. Y entonces él me dijo, yo nunca doy una segunda dosis. No acostumbro. Pero en tu caso, eh, observé que estuviste a punto de llegar. Eso es algo que me dio mucha curiosidad porque dije, ¿cómo ¿De lo llegar a vio? dónde? Ajá, de llegar a dónde y cómo lo vio, ¿no? Simplemente me dijo, estuviste a punto de llegar, pero algo te detuvo. Entonces, permíteme ofrecerte una segunda dosis si lo deseas. Si no, no hay ningún problema. Y yo en ese momento dije sí, porque él dijo exactamente lo que yo había experimentado. Y no sé cómo llegó a esa conclusión. Entonces dije sí, exactamente, me quedé a la mitad. Sentí que, que tenía yo la resistencia aquí en el abdomen y que tenía que soltarme. Entonces acepté la segunda dosis, me volví a ir en el viaje. ¿Y sientes exactamente lo mismo cuando inicia el viaje? Sí, exactamente lo mismo, aunque ya estás en un estado en el que ya no hay tanta resistencia, Ya lo porque ya lo conoces, conoces. claro. Entonces hice la experiencia nuevamente, duró aproximadamente otros 15 minutos y volví a pasar más o menos lo mismo. Es decir, estuve como en blancos, sin ninguna referencia espacial, sin ninguna referencia sensorial, no sentía mi cuerpo, pero sentía una tranquilidad, una paz increíble. Además, mi experiencia no fue tan consciente. O sea, como que hay cosas que no recuerdo. Mi experiencia fue más a nivel del sentir. Sí puedo decirte lo que sentí, pero no tanto lo que vi. No vi mandalas. Hay mucha gente que ve mandalas y ve colores y incluso ve hasta seres, ¿no? O sea, te explican que ven seres y que los seres les hablan y les dan mensajes. Yo no vi absolutamente nada de eso. Y esto provocó como cierta frustración en mí porque cuando regresé del trip, yo lo contrastaba con toda la información que había visto en internet y yo decía, pues es que no pasó nada, ¿no? No vi nada. O sea, pues como que me quedó a deber la experiencia. Y me acuerdo que mi facilitador dijo, no, ya ocurrió lo que tenía que ocurrir. O sea, no volviste a llegar.
No volví a llegar, exacto. Si podríamos, sí, podría decir que no, que me quedé a la mitad. Pero ¿a dónde tenías que llegar? O sea, esa es la pregunta que a mí me surge. Bueno, ¿Y cómo lo sabe? No sé, porque a lo mejor el facilitador le dijo a dónde tenía que llegar, o seguramente el facilitador ya lo hizo y ya llegó. esa no fue la única experiencia que tuve. O sea, realmente tuve dos más durante ¿Ya aproximadamente... llegaste? Bueno, la última fue muy interesante porque en la última, bueno, esas dos más realmente yo no las tenía que haber hecho, aunque las hice, ¿no? Y por algo las hice. Eh, eh, hay algo que ocurre muy frecuentemente con la gente que experimenta con este tipo de sustancias, y es que una vez que lo experimentas, es como el síndrome del Mesías. Sientes que viste a Dios, ¿no? Sientes que viste algo que los demás tienen que ver. Y entonces te vuelves como un Predicador. promotor, un predicador de esta religión o de esta sustancia. Y entonces a la gente que conoces, pues tratas de convencerla, de decirle, oye, esto es maravilloso, esto es increíble, te va a cambiar la vida, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo también entré en ese proceso inconscientemente, ¿no? Entonces invité a algunas personas. Esas dos tomas que hice extra las hice con amigas que yo invité y tal vez si hubieran sido hombres no lo hubiera hecho. Pero por ser mujeres, pues algunas me decían, oye, pues hazlo conmigo, ¿no? Porque me da miedo y que pues realmente no tiene ningún sentido, porque si tú lo haces, pues de qué manera la puedes ayudar, ¿no? Pero entonces, para no sentirse solas, me decían, oye, hazlo conmigo. Y yo decía, pues es que no tengo, la verdad no tengo la inquietud ni la necesidad. Porque además es una experiencia tan fuerte, porque me han preguntado mucho eso, me dicen, bueno, ¿y no te puede generar adicción? Digo, bueno, pues tal vez sí, para algunas personas. Yo no entiendo que te vuelvas adicto a la sensación de morirte, porque realmente fue lo que yo sentí. O sea, y tú me preguntabas, Susana, hace un momento, ¿cómo sabes que te estás muriendo? ¿O cómo sabes que así es morirte? No lo sé, la verdad. O sea, yo lo que sé es que yo estaba seguro que me estaba muriendo. Oye, doctor, ¿crees que esa sensación se pueda comparar con la de un paciente con un ataque de pánico? Porque en un ataque de pánico sientes que te mueres. Y lo mismo, la gente que tiene un ataque de pánico nunca se ha muerto, entonces tampoco lo sabemos. La gente suele decir, siento que me estoy muriendo cuando tiene una experiencia intensa no muy agradable. Y esa es la sensación de me estoy muriendo. Ahora, algo que sí es común en la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte es una sensación de que se van. Como si algo los jalara desde arriba y que no pueden controlarlo. Y eso es a lo que mucha gente llama que sienten que se están muriendo. Y a eso le puedes agregar otras cosas, el no saber bien dónde estás, no saber bien quién eres, la pérdida de dónde es arriba, dónde es abajo, los sentidos, etcétera. Pero en realidad decir la sensación de muerte es súper subjetivo. Cada quien lo tiene diferente y cada quien lo maneja de acuerdo a sus experiencias. Ok, entonces, volviendo a que a que termines la idea que yo tengo y que quiero saber además. ¿Eres espiritual ahora después de esto? Ya no por tradición familiar. Tú, como Guillermo, ¿te consideras ser espiritual después de? Pues me pasó algo muy curioso porque una vez que viví estas experiencias, bueno, hubo muchos cambios en mi vida, muchos, en mi forma de pensar, en mi forma de abordar mis problemas, etcétera, todo cambió. Eh, y ocurrió algo muy curioso porque comencé a buscar alternativas. Yo sentía una conexión que jamás había tenido, ¿no? Eh, una relación conmigo que jamás había tenido. O sea, comencé a descubrir esto y yo quería mantener esta conexión, esta forma de percibir, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Después de esta experiencia, yo dejé, por ejemplo, de tener conflicto con mucha gente. O sea, lo que antes me generaba conflicto desapareció. Y desapareció de una manera inconsciente. Es decir, las cosas que antes me molestaban dejaron de molestarme. Al grado de que tuve que ir con mi terapeuta, porque yo tenía muchos años yendo a terapia de manera intermitente. Entonces tuve que ir con ella y le platiqué la experiencia y le dije,
pues creo que va a ser la última vez que vengo, por lo menos en esta etapa de mi vida, porque, o sea, no te digo que no voy a regresar, no lo sé, pero ahorita todo lo que me genera conflicto y que estaba trabajando contigo no me genera ningún conflicto. Eh, a ese punto llegó mi espiritualidad, es decir, lo que provocó es que comencé a cuestionarme cosas que antes no me cuestionaba. Y este cuestionamiento me generó como una libertad, como una sensación de libertad, de decir, eh, antes me sentía atrapado por mi propia forma de pensar, por mi propia forma de percibir. Y entonces lo que hago es cambiar, como desenfocar, y entonces me comienzo a cuestionar muchas cosas, y cada vez que me cuestiono algo, ese nuevo concepto o este concepto se disuelve. Y al disolverse, me siento un poco más libre. Entonces, si tuviera que resumir mi espiritualidad, diría que llegó a ese punto. Es decir, busqué la meditación, ¿no? Indagué en el budismo zen principalmente era el que más me atraía. Hice muchas cosas buscando mantener esta conexión o esta sensación que había quedado después de la experiencia. Y al final mi espiritualidad se resumió a cuestionarme todo lo que antes no me había cuestionado. Dejé de meditar, dejé de indagar en religiones y simplemente lo que hago ahora es cuestionarme. Me cuestiono por qué estoy pensando de esta manera, ¿no? Eh, Cosa que antes no podía hacer, ¿no? Antes estaba en un nivel de identificación en el que no podía cuestionarme de dónde o dónde se originaban mis condicionamientos. Bueno, yo sí quiero dar mi opinión a nivel personal porque yo creo que este tema va a desencadenar muchos temas más como espiritualidad, nivel de conciencia, espiritualidad, perdón, nivel de conciencia y muchas otras cosas. Yo lo digo porque he platicado con Guillermo mucho y sí puedo dar fe que Guillermo es un Guillermo antes y después del bufo, ¿no? Este, Guillermo era cero espiritual. Guillermo era demasiado terrenal y a todo le encontraba una explicación científica. Entonces, he platicado del tema y creo que más adelante va a dar para otros programas. No sé, doctor, ¿a ti qué te ha parecido esta parte? Creo que es un tema bien interesante para comenzar esta aventura. Eh, Al final la espiritualidad es individual y cada quien la vive de una manera distinta. Hay quien tiene que apoyarse en alguna religión, hay quien no lo necesita. Personalmente creo que lo ideal es que estés bien contigo mismo y que lleves tu espiritualidad siendo una buena persona y no necesariamente siguiendo un sistema de creencias específico, ético, religioso, filosófico, como quieras llamarle. Pero me da mucho gusto haber empezado con este tema. Mm, es- Tenía un poco de dudas, no sabía cómo íbamos a abordarlo, pero me gusta mucho la manera en que lo abordamos. Em, Gracias, o sea, quiero agradecerte por tus experiencias. Es interesante, valdrá la pena tener más gente que lo haya vivido y saber qué tanto se modificó, sin que esto suene a comercial de bufo. No queremos andar diciéndole a la gente, sí, ve y pruébalo. Eso tiene que ser algo bien meditado y tiene que ser completamente individual. Pero creo que es algo que vale la pena explorar, no necesariamente como usuario, sí como tema. Y es algo que vale la pena investigar y conocerle, sin lugar a dudas. Yo nomás quisiera hacer un último. Ahorita que estábamos mencionando este tema del cambio, y a lo mejor no me pude explicar bien cuando hablé del cuestionamiento de los conceptos, ¿no? Pero hay algo que me pasó que quiero compartírselos. Creo que es una de las partes más importantes de la experiencia para mí, en mi caso. Y fue que dentro de estos momentos en donde estaba como en blancos y que no tenía referencias de ningún tipo, sentí, y eso sí lo tengo muy claro, sentí que pude ver mi vida, pero no como una película, sino es como si pudiera experimentar mi vida en un segundo, pero no de manera lineal, sino de momento, así. Ojo, no la viste, la No la vi, la experimentaste. sentí.
Y además sentí cosas, o sea, te puedo decir que cosas extrañas, por ejemplo, como en ese segundo en el que pude experimentar toda mi vida, pude, pu- recuerdo haber experimentado una discusión que tuve con un vecino hace muchos años cuando yo era adolescente en la acera de casa de mis padres. O sea, algo que ya ni siquiera recordaba, pero que en ese momento en el que recibí toda esa información de golpe, pasó eso, ¿no? Y es algo que me quedé con esa idea, dije, yo ni siquiera me acordaba de ese evento, ¿no? Y en la experiencia es como si lo hubiera vivido todo. Bueno, lo sentí, pero además sentí que todo eso era perfecto, que encajaba, ¿no? Cuando regresé de la experiencia, bueno, yo como pues obviamente vengo de una familia católica, pues yo tenía un concepto de Dios, eh, entonces pues, yo siempre oraba en la noche, ¿no? Pedía por mi familia, pedía por la gente que conozco, que tuviera trabajo, que tuviera salud, etcétera. A partir de ese día dejé de orar y dejé de pedir, porque pensé, si lo que yo vi fue mi vida o lo que sentí fue mi vida y mi vida era perfecta, entonces ¿qué sentido tiene que yo le pida a alguien que eso cambie? O sea, es decir, ahora tengo, y han pasado 5 años de esa experiencia, ahora tengo la certeza de que todo lo que ocurre es perfecto, no tengo que modificarle absolutamente nada. Por lo tanto, tampoco tengo necesidad de pedirle a nadie que esto cambie, ¿no? Incluso cuando las cosas no salen como tú quieres que salgan, ¿no? Hace poco falleció mi padre, el año pasado, y pues tuvo una enfermedad un poco complicada. Fueron 2 meses complicados para nosotros como familia. Y sin embargo jamás tuve la necesidad de pedirle a Dios que, que cambiara algo de lo que estaba ocurriendo. Es decir, yo experimenté la muerte de mi padre como algo que tenía que ocurrir así como ocurrió, como algo perfecto. Y entonces pude descubrir cosas, eh, bueno, incluso alguna vez te lo platiqué, Susana, ¿no? O sea, yo puedo decir que la experiencia con mi padre fue hermosa, fue maravillosa, ¿no? Y te puedo decir, perdón que te interrumpa, te puedo decir, Alberto, que su papá era el típico hombre conservador, conservador, de esos señores que ya no hay actualmente, con ideas de la vieja guardia, o sea, de un sistema de creencias realmente arraigado. Y a mí me llamaba mucho la atención, Guillermo me platicaba eso, y que te decía tu papá, que te decía que no te podía entender, pero, pero que le gustaba mucho el cambio que habías tenido, que él no sabía cómo, que él se preguntaba, y yo creo que se fue con esa duda, ¿no? Yo creo que se fue con esa duda, pero él se preguntaba, él era muy analítico en ese sentido. Entonces me puedo imaginar perfecto a tu papá pasándose los días enteros preguntándose qué te había pasado, o sea, ¿cómo? Claro, desde la perspectiva terrenal, porque tú estás hablando de una perspectiva no tiempo y no espacio. ¿Me explico? O sea, desde donde tú lo experimentaste. Obviamente ninguno de nosotros lo entendemos al 100 porque no hemos pasado por ahí y a lo mejor aunque pasáramos nuestra experiencia sería pues totalmente Mi distinta, papá ¿no? decía algo muy curioso, me decía, no entiendo lo que hiciste, o sea, trato de entender qué es lo que hiciste. No entiendo lo que dices, o sea, a veces no entiendo de qué estás hablando, pero el resultado es benéfico. Es decir, yo te veo muy tranquilo, te veo en paz, te veo haciendo lo que te gusta, no te veo conflictuado, lo cual significa que lo que hiciste, pues está bien. O sea, al final está dando buenos resultados, pero no entiendo de qué hablas, ¿no? Porque sí, yo a veces le cuestionaba eso, le decía, papá, pues yo siempre fui creyente, yo tenía un concepto de Dios, pero el concepto cambió, ¿no? O sea, eh, ahora creo que no tiene ningún sentido que yo pida que algo cambie cuando en el fondo yo sé que es perfecto. O sea, que no tiene que cambiar, ¿no? Que simplemente hay que enfrentar las cosas como están ocurriendo, sin intentar que ocurran a mi modo, ¿no? O a la forma en la que yo quiero que ocurran. A eso me refería, y ya para no extenderme, cuando les decía que los conceptos se diluyen de una manera inconsciente porque no hay una racionalización. Es decir, yo no racionalicé y yo no cuestioné de manera consciente mi concepto de Dios, ¿no? El concepto que había experimentado de Dios durante toda mi vida. Simplemente desapareció. Ya no había manera de sostenerlo. O sea, para mí Dios ya no era una persona a la que yo le podía hablar. Para mí Dios es absolutamente todo lo que ocurre.
Y como todo lo que ocurre es perfecto, ahí radica la divinidad desde mi punto de vista. Alguna vez platicábamos, Memo y yo, de esto, y tú decías que enteógeno significa, a resumidas cuentas, es traer un Dios adentro. Ajá. Entonces, al final te lleva a eso. O sea, terminamos invariablemente cada que platicamos de esto o de experiencias parecidas, terminamos hablando de Dios. Por eso a esto me refería cuando le preguntaba de la espiritualidad. Y es interesantísimo. A mí sí me gustaría que ese tema lo guardáramos para otro episodio porque da para mucho. No tienes una idea. Considero que he sido una persona yo que espiritual en muchos sentidos y siempre mi tema había sido concebir a Dios adentro y nadie lo entendía. Y mucho menos Guillermo en su momento. Ahora lo entiende, pero claro, yo le decía, a mí el bufo se me hace como otro puente más de llegar a ese lugar. No sé si me expliqué. Es un atajo peligroso. Sí, claro, pero hay mil maneras, ¿no? Entonces, creo que da para más, doctor. Es Valentina. Es Valentina. Sí, vaya, la espiritualidad es un tema gigantesco y creo que sí vale la pena retomarlo en algún otro programa. Es algo independientemente de la parte psicoactiva, que en este caso pues te ayudó a encontrarte a ti mismo, que al final eso es lo más importante, encontrarte a ti mismo y encontrar lo que es benéfico para ti. Lo que es bueno, lo que es la felicidad, la bondad, todo es enteramente individual y cada quien tiene su concepto de felicidad y cada quien tiene su concepto de bienestar. Finalmente, si esto te llevó a ser una mejor persona y a sentirte mejor contigo mismo, encontraste el camino adecuado. Un atajo peligroso, sí, pero afortunadamente pues no pasó nada. Bueno, pues creo que por hoy es todo. Espero que les haya gustado. Iremos tratando de mejorar, pero por lo pronto muchas gracias, Guillermo. De verdad, muy interesante todo como siempre. Esperemos que no sea la última, si es la primera. Gracias por aceptar la invitación. Que no sea la última, que sean muchas, porque independientemente del bufo, independientemente de la espiritualidad, bueno, también eres abogado y en algún momento ojalá que también nos apoyes en ese tema y esperemos que esto sea el principio de un camino largo y además divertido y además que funcione y además que les sirva a los que nos están escuchando. Doctor, muchas gracias. Gracias Susana por compartir el espacio y bueno, Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos, por estar con nosotros y como dice Susana, esperamos que no sea la última vez. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Guillermo, y pues bienvenidos. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.